Cuando estén listos, yo mientras... Bien. Bueno, me avisan cuando estén listos y tengan todos los materiales a mano, así podemos iniciar. Profe, ¿cómo es el tema de la capacidad, la grasitud que decía que tenía que ser mayor del 40%? Todo envase o todo pote de crema, si vos mirás la información nutricional o mirás la denominación en los ingredientes, dice el porcentaje de materia grasa. Lo que les había pedido es que comprasen una crema que tenga aproximadamente ese porcentaje de materia grasa. Sí, sí, yo compré esta Manfrey que dice más del 45, pero quería Está bien. saber cuál era la diferencia entre que 35, 38, 40, 40. Es simplemente que está más concentrado o menos concentrada la grasa. Acordate que si estuviste presente en la clase pasada, esto se hace en un equipo centrífugo, ¿sí? Y la desnatadora es un equipo que no da un porcentaje exacto de materia grasa, entonces hay una variación en el proceso de obtención o de separación de la materia grasa del resto de los componentes de la leche. Entonces la grasa se envasa con una composición que está en un rango aproximado. Y vas a encontrar que no necesariamente siempre los rangos están exactamente establecidos, pero eso en el pote. En la legislación, cada tipo de materia grasa, cada tipo de crema con determinado porcentaje tiene una denominación legal. La crema se llama cuando está entre un porcentaje y un porcentaje de materia grasa. Por encima del 45-50%, estamos hablando de algo que se llama doble crema, hasta el 70 puede llegar. Y cuando estamos hablando con cremas que van, o potecitos que van a encontrar en el mercado que dice 16% materia grasa, si ustedes se fijan en la denominación legal, no dice crema, dice alimento a base de crema. Entonces, la denominación legal es una consecuencia del porcentaje de materia grasa que yo logro meter dentro de ese envase. Es simplemente eso. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, estamos todos listos. Estamos en condiciones de largar. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ok. Yo lo que les voy a pedir es que presten atención a algunas consideraciones que yo voy a comentar, porque, digamos, no hay dos posibilidades de hacerlo a menos que tengan dos potes de crema y puedan empezar de nuevo, ¿sí? Entonces, el apresurarse o el saltear etapas les va a permitir a ustedes omitir ciertas partes del proceso que son importantes y van a perderse de ver cosas que yo quiero que ustedes vean a lo largo del práctico, ¿sí? Habíamos dicho, repasemos algunas consideraciones. Primero,
necesitamos un pote de crema que tenga aproximadamente ese porcentaje de materia grasa. Por favor, verifiquen si tienen cremas que están muy por encima de eso, 45, 50, 55, que existen en el mercado, y si por casualidad y no se dieron cuenta, tienen cremas que están muy por debajo de eso, 16 y 20% de materia grasa, que también hay en el mercado de esas cremas. Lean bien de qué parten ustedes, ¿sí? El punto de partida es importante para los cálculos que tenemos que hacer después. Bien, dicho eso, anoten ese porcentaje de materia grasa en algún lugar que tengan a mano. Necesitamos contar con un solo bowl, con batidor o tenedor o ambos, con lo que tengan, ¿sí? Con papel para limpiar un poco lo que probablemente ensuciemos y contar con hielo que podamos buscar en la heladera para que la parte final del proceso podamos endurecer la manteca para que quede con la textura que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a consumir. Y para quien tenía la posibilidad de conseguir o tener una balancita de estas de cocina nomás, sin que sea extremadamente precisa, era suficiente como para poder hacer o ayudarnos a hacer los cálculos que queríamos hacer. Ok. ¿Qué voy a comentar básicamente del proceso? ¿Se ve allí el PowerPoint? Sí, profe. Ok. La semana pasada Yo creo que no está grabando todavía. ¿Cómo? ¿Está grabando? No, todavía no. Ah, bueno. Ya voy a empezar a grabar, quédense tranquilos. La semana pasada habíamos visto todos los procesos que son las principales operaciones unitarias que se combinaban entre sí, ¿sí? Como un RASTI. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, vamos a retomar algunos procesos de esos para ver cómo se obtiene a partir de la leche la crema, y después simplemente les voy a presentar el proceso de fabricación de manteca. Vamos a hacer la manteca de manera artesanal, vamos a hacer los cálculos que están previstos que ustedes hagan, y después vamos a ver cómo cierra el proceso industrial. Van a ver las grandes diferencias que hay entre el proceso manual y el proceso industrial, y por qué en el proceso industrial se desarrollaron equipos que eviten todos los problemas que vamos a identificar en el proceso manual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, yo les voy a pedir que se silencien los micrófonos para que podamos hacer el paso a paso guiado y ustedes no tengan problemas. Gracias. Ok. Bien. Creo que, a ver la hora. Bueno. 6:15, vamos a empezar a grabar y vamos a alargar el proceso, así no nos demoramos mucho. Bien, vamos a partir acá. Antes de empezar a grabar, vamos a poner de nuevo. Ok. Bien, largamos entonces. Bueno, continuando entonces con la clase de alimentos lácteos, vamos a recordar que hoy nos vamos a concentrar dentro de los componentes de la leche en un componente, tal vez el componente más importante y el más caro de la leche, que es la materia grasa. A partir de la materia grasa presente en la leche, yo puedo fabricar dos tipos de productos básicamente. La crema, en sus distintos porcentajes establecidos en la legislación, y la manteca, que no deja de ser simplemente un proceso de concentración en donde en la crema concentro parcialmente esta materia grasa en relación a los demás componentes de la leche, agua incluida,
y la materia y la manteca ya es una concentración extrema de la materia grasa, en donde voy a retirar todo lo que pueda los demás componentes, pero siempre van a quedar algo de agua en forma de humedad, siempre va a quedar algo de lactosa, algo de proteína y algo de minerales. Este proceso de concentración lo vamos a hacer en distintas etapas. Ustedes hoy cuentan para hacer el práctico con leche, con una crema que ya tiene un porcentaje de materia grasa concentrada, es decir, esta materia grasa que normalmente en la leche está entre el 2,5% y el 5%, ustedes ya en la crema cuentan con un porcentaje de materia grasa en promedio, habíamos dicho, de un 40%. Cada uno de ustedes lea en su potecito de qué porcentaje de materia grasa parte en función de lo que la marca de crema que ustedes hayan comprado diga, ¿sí? Algunos serán 42, 45, 50, 55, no sé, hay porcentajes variables. Hoy en el mercado hay cremas de todos los porcentajes de materia grasa posible. Ok, a partir de esta leche, que es rica en materia grasa, nosotros habíamos dicho la semana pasada que podíamos obtener, me voy a ir saltando filminas que ya habíamos visto, cuando yo tengo una leche que es muy rica en materia grasa, podría derivarla a una industria que es la que va a aprovechar ese porcentaje mayor de materia grasa y va a concentrarla en crema y en manteca, ¿sí? Habíamos dicho que el proceso de obtención de crema era un proceso mecánico donde yo aprovechaba dos variables importantes, estoy simplemente haciendo un repaso de lo que habíamos visto la semana pasada, donde aprovechaba dos variables importantes que tenía la materia grasa respecto a los demás componentes de la leche. La primera variable de esa era la diferencia de densidad, y en segundo aprovechaba la fuerza centrífuga y concentraba en un equipo en donde pudiera separar por diferencia de densidad acelerado por la fuerza centrífuga, y ahí tenía lo que era una descremadora o una desnatadora, que es básicamente este equipo que estábamos viendo en pantalla, que explicamos la semana pasada, que me permitía, por diferencia de densidad, separar la grasa de los componentes de la leche. Y yo podía separar grasa concentrada como máximo el 70-75%, mezclada todavía con un remanente, que es el complemento para llegar al 100%, de proteínas, lactosa, minerales y parte del agua que está presente en la leche. Esa crema que habíamos dicho, si yo la dejo en estado de reposo recién extraída de la leche, gradualmente esas gotitas de grasa se van a ir por diferencia de densidad separando y formando una capa bien diferenciada como la que vemos acá en este vaso de precipitado. Yo quiero evitar que eso pase, y aún concentrando la materia grasa, yo tengo que apelar a un proceso de homogenización. Ese proceso que revertía este paso a paso y lograba que en vez de que la materia grasa se separase con el paso del tiempo, la lograba dispersar en esa masa de líquido y tenerla estable a lo largo del tiempo. Con esa finalidad, el producto resultante de la homogenización era, me voy a volver hasta la homogenización, que era esto, el producto resultante de la homogenización era una partícula muchísimo más chiquita, muy dispersa en el medio líquido, que hacía que aún la leche, pasado su fecha de vencimiento, o la crema, pasado su fecha de vencimiento, no veía yo una separación nítida entre fases. Ese era el objetivo de la homogenización. Estoy yendo rápido porque estoy repasando cosas que hemos visto en la clase pasada. Entonces, el proceso de elaboración de crema es extremadamente sencillo. ¿En qué consiste? Tengo la crema separada por la centrífuga, en donde simplemente la voy a pasteurizar y la voy a envasar.
Es así de fácil el proceso. No tiene ningún otro secreto ni ningún otro forma de procesamiento. Acá los equipos claves son la descremadora y la pasteurizadora, que eran 3 operaciones unitarias que habíamos visto en detalle la semana pasada. Esta crema envasada en el potecito que ustedes tienen es lo que nosotros vamos a tomar como punto de partida para otro proceso, que sí es el que vamos a detallar ahora, que es el proceso de fabricación de manteca. Y ahora sí, el proceso tiene etapas y operaciones que son importantes que nosotros vamos a revisar. ¿Qué es lo más importante que ustedes comprendan? Bueno, ¿cómo se produce algo que se llama la reversión de la emulsión? A ver, para explicarle este fenómeno que ustedes van a observar, voy a partir de esta imagen que es un poco más gráfica. Si ustedes miran estas imágenes, van a ver, y van a ver en proporción incluso, que la capa esta de materia grasa que se ve acá separado, en cantidad, la grasa es menor que el resto de los componentes de la leche, agua incluida. Por lo tanto, yo diría que la leche es una emulsión de grasa en agua. ¿Por qué? Porque la grasa es el componente minoritario que está disperso en un componente mayoritario que es, lógicamente, todos los otros sólidos totales junto con el agua. Para poder obtener manteca, yo tengo que lograr lo que se llama la reversión de la emulsión. Es decir, acá tengo pequeña cantidad de grasa dispersa en un montón de agua que tiene otros componentes. Tengo que concentrar la grasa a tal punto que tenga mayormente grasa y lo que quede como residual, es decir, la humedad y todos los componentes como lactosa, proteína y vitaminas y minerales, queden dispersos en esa materia grasa. Entonces, yo voy a partir en la crema de una emulsión de crema en agua o de grasa en agua para llegar a concentrar esa materia grasa de tal forma que ahora sea una emulsión de agua en grasa. Es decir, paso de grasa en agua a agua en grasa. Por lo tanto, lo que voy a tener es un bloque sólido de materia grasa concentrada con un remanente de humedad dentro de esa materia grasa, que no la voy a poder sacar. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Entonces, si ustedes miran en proporción, si yo tengo esta franja número 2 que está acá en naranjado, más la franja 1 y todo esto pesa 100 gramos, vamos a suponer que esta franja es del 20%, obviamente 20 gramos de esos 100 serán materia grasa, el resto es agua y los otros componentes de la leche. Cuando yo quiero concentrar la grasa, me voy a quedar al final con al menos, no sé, 20, 25, 30 gramos del total. ¿Por qué? Porque si yo quiero concentrar la grasa para solidificarla como vamos a hacer, toda esta agua que sobra la tengo que extraer y la tengo que separar de esa materia grasa. Entonces yo tengo que partir de que ustedes tienen en la mano una crema que está pasteurizada y homogenizada, es decir, la materia grasa está dispersa como está en la figura D, y con el trabajo que yo voy a hacer mecánico, que ustedes van a hacer en el bol, vamos a ir logrando que estas bolitas que están acá dispersas vayan chocando entre sí, se vayan aglomerando. Y una vez que se van aglomerando, se separen, como lo que está acá. Y esta grasa que se va a separar acá en lo que vemos como la figura anaranjada, va a contener parte del agua que quedó ocluida y que va a figurar como humedad, ¿sí? Entonces la legislación dice que para obtener manteca yo necesito concentrar la materia grasa al 86%. Si ustedes parten de una crema que tiene en promedio 40% de materia grasa, yo tengo que sacarle a esa crema mucha más agua todavía
para que la materia grasa vaya del 40 o del porcentaje que ustedes partan, que diga el rótulo del envase que tienen, hasta el 86%. ¿Sí? Si tengo 86% de materia grasa, quiere decir que lo que falta, el 14%, va a ser humedad que va a quedar retenida. Es decir, van a ver que es parte del agua que yo no voy a poder retirar con el trabajo mecánico que voy a hacer. ¿Me siguieron hasta acá? Por lo tanto, si yo parto de, y ahora anoten el peso que ustedes tienen, para quienes no tengan la balanza, bueno, consideren el peso que dice el pote que tiene, 200 gramos, 250 gramos, no sé de cuánto es el pote que han comprado, ¿sí? Y para quienes tienen balanza vamos a aprovechar y vamos a pesar realmente cuánto tiene para poder ser más precisos en los cálculos que hagamos. Pero si yo sé que tengo materia grasa al 40% y la voy a llevar al 80%, quiere decir que si tengo materia grasa al 40%, tengo el 60% de agua, proteína, lactosa y los demás componentes de la leche. Ese 60%, para que se transforme en manteca, se va a tener que reducir a un número que va a estar entre 0 y 14%, porque legalmente el 86% tiene que ser materia grasa. Por lo tanto, en cantidad, en masa, la suma total se va a reducir drásticamente. ¿Cuánto? Y en proporción al agua que le saque. Entonces, para poder hacer esto, para poder revertir la emulsión, para poder concentrar la materia grasa, tengo que hacer un proceso. Y ahora me vuelvo al proceso. Van a ver que hay distintas alternativas, después se los voy a explicar. Primero lo vamos a hacer manualmente, como se hizo a principios de siglo, y después van a ir viendo las distintas alternativas que se fueron creando en equipamientos, que están todas representadas acá, hasta llegar a la versión más moderna de un fabricador de manteca que se hace en un solo paso, que optimiza todos los problemas que ustedes van a encontrar ahora en el camino haciéndolo manualmente. ¿Me entendieron hasta acá? Para que podamos empezar el práctico, yo voy a compartirles una imagen antes. Es este PDF que ustedes recibieron como parte de la lista de materiales, en donde acá están las consignas. Yo necesito que ustedes presten atención a lo que va a ir pasando en la medida que ustedes empiecen a trabajar. Primero, quiero que observen que el proceso va a empezar con el pesado de la materia prima. Después va a seguir con el volcado de esa crema dentro del bowl y con el inicio del batido. ¿Sí? Ustedes van a partir de una crema que tiene, y anótenlo en un cuaderno, algo, tengan algo para tomar nota, y van a ir viendo dos cosas que van a pasar. Primera viñeta que está acá. Ustedes van a notar que del proceso en cuestión, cuando ustedes empiecen a batir, y no lo hagan con una batidora mecánica, háganlo manualmente para que ustedes puedan ir percibiendo, van a ver que ustedes parten de un producto que generalmente es líquido, o si tenía gelatina va a ser un poco duro, sólido, pero a medida que lo empiecen a batir se va a licuar, y van a empezar a ver que la materia grasa, que antes tiene en la crema un color blanquecino, empieza a cambiar de tonalidad. Y van a empezar a ver que la textura de esa crema, que antes era líquida o era media viscosa, se va a poner muy viscosa hasta el punto que llegamos a la imagen que tenemos acá, que es el punto chantilly. Todos habrán hecho o habrán comido alguna vez en la vida crema chantilly, ¿sí? Esa textura que se logra en la crema chantilly es responsabilidad de las proteínas que están en la crema, en la fase líquida de la crema, y que dan, producto del esfuerzo mecánico del batido, ¿sí? Dan como resultado un gel que retiene la materia grasa y es lo que nosotros conocemos como
crema chantilly. Ahora, para formar crema chantilly, yo necesito que el tenedor o el batidor que use en el bowl, yo pueda ejercer un esfuerzo de corte. Imagínense que yo tengo que lograr acelerar las partículas de grasa que están dando vuelta por todos lados, que también están en dispersión con las proteínas. Tengo que lograr, producto del batido, que se acelere con el utensilio que esté usando, batidor o tenedor, que se acelere eso, grasa y proteína, que golpee contra la pared del bol y que se deforme la grasa chocando con otra grasa y uniéndose, y la proteína, que en vez de estar ovillada, se desnaturalice y se abra. Eso es lo que me va a permitir formar este gel, que es lo que nosotros conocemos como crema chantilly. Entonces, para que esto se produzca, para que ustedes lleguen a esta primera instancia, vamos a necesitar que no simplemente hagan un movimiento circular que signifique un mezclado. Yo necesito realmente fuerza en el batido para que ya sea con tenedor o con batidor, cada vez que yo paso cerca de la pared, logre que la crema que se aceleró y se ve impulsada por el esfuerzo de movimiento que le hace el tenedor o el batidor, golpee contra la pared y la proteína se desnaturalice y la crema se vaya aglutinando en un proceso que se llama coalescencia. Si yo bato con fuerza, voy a lograr llegar a este primer punto, punto chantilly. Acá donde tienen que parar y tienen que ustedes dimensionar cuánto tiempo aproximadamente tardaron desde que empezaron a batir hasta que lograron llegar a este punto. Este es el primer hito. Acá tienen que parar y mirar qué textura inicial tenía y qué color inicial tenía y qué textura final obtuve y qué color final tengo. Y tengo que empezar a comparar si los colores eran iguales o no. Es de esperar que producto de la concentración de la materia grasa los colores cambien sustancialmente entre el estado inicial y este punto. Después que yo termine este punto, voy a seguir batiendo y voy a llegar a un segundo punto, que es el punto más importante, que es donde se revierte la emulsión, donde se transforma de una emulsión de grasa en agua a una emulsión de agua en grasa. ¿Por qué? Porque voy a tener el punto de corte. ¿Escucharon hablar que si sigo batiendo me paso de la crema chantilly, se corta la crema? Bueno, yo voy a forzar el corte de la crema. Voy a seguir más allá del punto chantilly y voy a llegar a este punto granuloso en donde la materia grasa vuelve a cambiar bastante la textura. De ese punto muy esponjoso, muy cremoso, voy a tener este punto casi como una ricota de cosas separadas entre sí, en donde la grasa se empezó a aglutinar y en donde el color de esta crema chantilly a esto que voy a empezar a obtener se va a ir modificando rápidamente. ¿Y qué va a ir apareciendo en el camino? Si ustedes ven acá, van a ir viendo que hay suero, ¿sí? Producto del batido, se va a ir liberando una gran cantidad de agua que ya no puede ser retenida por la proteína. Entonces, como la grasa se va concentrando y no es soluble en el agua y repele el agua, porque grasa y aceite no se mezclan, agua y aceite, perdón, no se mezclan, entonces grasa con el resto de los componentes ahora no se van a mezclar, porque ya revertí esa homogenización, va a empezar a aparecer agua por todos lados. Y a esa agua yo la voy a ir retirando del sistema. Ahora vamos a explicar cómo. Yo la voy a ir retirando del sistema, con la finalidad de ir concentrando la materia grasa y separando todo el agua excedente. Por lo tanto, al final del proceso habré logrado a toda esta crema cortada, concentrarla, obteniendo un producto que se llama manteca en punto pomada. ¿Qué es el punto pomada? Una crema, ¿sí? Un puré muy espeso,
al cual si lo sigo batiendo, se sigue haciendo chicloso, pero no larga más agua. Ese es el punto final del proceso. Ahí habré extraído todo el agua posible y habré concentrado todo lo posible con el método de concentración que usé, un batidor, un tenedor o lo que sea, y habré transformado y habré revertido la emulsión y concentrado la grasa para transformarla en manteca. ¿Me siguieron hasta acá los momentos en los cuales yo me tengo que detener para tomar información? Sí, profe. Hay un chico que dice que está en sala de espera hace como 15 minutos. ¿Usted podrá ver eso para que no se pierda el práctico? Es que no hay nadie. A ver, Quizás no se hay nadie confundió en de sala de punto. espera Ok. y no está bloqueada la sala de espera. Bien, Ya deshabilité la sala de espera hace rato. bien, gracias. Ahí le digo que se pique bien. Avisale que salga y Está en el vuelva a lugar entrar, porque correcto. si yo lo saco no va a poder volver a entrar. Perfecto. Gracias, profe. Disculpe la interrupción. No. Ok, entonces, consideraciones importantes. Observe, desde que pongo la crema, hasta que llego al punto chantilly, hasta que llego al punto de corte, y finalmente cuando llego al punto pomada, tengo 4 momentos bien marcados en el proceso. Observen los tiempos entre la crema y la chantilly, el tiempo entre chantilly y el corte, el tiempo entre el corte y el punto pomada. Anoten en cada uno, háganse una tablita, es lo más fácil. Anoten en cada momento los tiempos de transición de una etapa a otra. Anoten el color que ustedes perciben entre una etapa y otra. Anoten los cambios de textura que observan entre una etapa y otra. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y lo más importante como ingenieros de proceso que ustedes van a hacer a futuro. Piensen en términos de variables de proceso. Acá depende no solamente del tiempo en que yo esté batiendo, sino de las RPM, como si fueran un motor humano, de cuántas RPM le meto. Entonces, no solamente depende del tiempo reloj que esté batiendo, sino depende de las RPM que yo logre pasar de una etapa a otra más rápido. Por lo tanto, las RPM o la fuerza con la cual yo esté batiendo va a modificar sustancialmente el rendimiento del proceso. Mientras más fuerza le entregue, más voy a desuerar y más agua voy a sacar, por lo tanto más grasa voy a concentrar. En la medida que el proceso, las RPM sean bajas o la fuerza invertida sea baja, más agua, más humedad voy a dejar y eso lo voy a ver después numéricamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que ver cambios de viscosidad, cambios de esfuerzo de corte, porque me voy cansando de batir, entonces voy variando las velocidades. Voy a ver cómo va, no puedo medir temperatura acá, porque no todos tenemos termómetro, pero las temperaturas también son importantes en este proceso. ¿Vamos bien acá? ¿Lo he explicado hasta acá? Ok. Y por último, les voy a explicar una cosita más que vamos a necesitar hacer. Vamos a necesitar calcular el rendimiento, porque todo proceso está muy lindo desde la parte filosófica, pero a mí me van a pagar a futuro como ingeniero para que haga que el proceso sea rentable y por lo tanto para que tenga un rendimiento adecuado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento? ¿Cómo vamos a calcular el rendimiento global del producto que obtuvimos? ¿Cómo se les ocurre que puedo calcular un rendimiento? Pesando, digamos, lo que teníamos al principio y lo que nos quedó al final. Bien, perfecto. Entonces, el peso inicial, ahora les explico cómo lo hacemos. Sobre el peso final, sobre el peso inicial por 100, me va a dar un porcentaje de rendimiento, es decir, de transformación de crema a manteca. ¿Sí? Conclusión, yo debo poder evaluar la calidad de proceso
que logré ejecutar en función del numerito que me dé acá. Después, cuando hagamos los cálculos, vamos a charlar sobre si el numerito está bien o está mal. Por lo pronto, yo sé que necesito registrar, además de todo lo que dijimos que vamos a registrar en esta tablita, el peso inicial y el peso final. ¿Cómo empieza el práctico? Muy simple. Agarran la crema, le sacan la tapita que ustedes van a ver que sella el pote, ¿sí? Con el tenedor, con lo que tengan, si hay crema pegada en la tapita, vuélquenla adentro. Bien. Y el pote ahora sin la tapita de aluminio que está arriba, lo pesan. Entonces determinan el peso inicial. Vamos a considerar después el peso del pote como una constante y lo vamos a descontar, así que no se preocupen ahora. Tengan el peso inicial, que es la crema más el pote. ¿Cuánto pesa eso? Los que tienen balanza, aprovechen y háganlo. Una vez que pesaron el pote con la crema, van a volcar toda la crema posible dentro del bol. Y por favor, traten de raspar lo mejor que puedan el potecito para que quede lo más limpio posible ese pote. ¿Sí? Una vez que pesen el pote, lo van a dejar al lado porque es donde vamos a ir recolectando todo el líquido, todo el suero que vamos a ir obteniendo una vez que lleguemos al punto de corte de la crema. Entonces, cuando yo llegue al punto de corte, que es la tercera etapa del proceso, yo voy a empezar a ver que hay suero. Entonces, simplemente lo voy a ir colando. Voy a ir, apareció suero, y lo vuelco en el potecito donde venía la crema. Sigo batiendo, aparece más líquido, lo vuelvo a volcar, sigo batiendo, aparece más líquido, lo vuelvo a volcar, hasta que llegue un punto en donde no le saco más líquido. Ahí voy a parar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá cómo vamos a hacer? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, repaso. Perdón, ¿no estaban viendo la imagen de la fórmula de rendimiento? Sí, se veía. ¿Y ahora qué se ve en pantalla? Ahí está. Ahí me veo yo ahora. Entonces, yo voy a dejar la cámara habilitada para que ustedes me vayan mostrando lo que van obteniendo. Repasamos para no cometer errores. Destapo la crema. Quienes tienen la posibilidad de tener balanza, pesan crema más pote. Quienes no tengan balanza, bueno, toman como válido lo que declara el pote, 200 gramos, 250 gramos, 350, lo que sea. ¿Sí? Anotan el porcentaje de materia grasa que dice el pote. Vuelcan la crema en el bol y comienzan el proceso de batido. Anoten cuando vuelcan la crema, qué textura tiene, qué color tiene, y pongan en cero el cronómetro. Larguen el cronómetro, empiezan a batir hasta que llegan a chantilly. Paran el cronómetro, toman ese tiempo, ven qué textura tiene, ven qué color tiene, siguen, largan el cronómetro nuevo, siguen batiendo hasta que llegan al punto de corte. Paran ahí, toman el tiempo, ven la textura, ven el color, siguen batiendo y comienzan a colar todo el líquido que va saliendo. ¿Sí? Todo el líquido que va saliendo, después con pote y todo lo vamos a pesar de nuevo. Y ahí por diferencia vamos a saber cuánta crema se concentró en manteca y me quedó dentro del bol, independientemente de después que la pueda juntar y la pueda pesar también. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se veía en el estado de corte para identificarlo, digamos? Ahí te muestro el PowerPoint de nuevo. Así. Bien, como un puré. Como una ricota con mucho líquido dando vuelta. Bien, Después de perfecto, la profe, crema gracias. chantilly, cuando vos sigas batiendo después de este punto, que está bien cremosa, pero que la podés levantar y no chorrea, cuando llegaste al punto chantilly, si seguís batiendo vas a llegar a este punto, que es el punto de corte. Ahí Bien. hay que parar de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces,
Yo les voy a dejar la cámara así habilitada. Ustedes, a medida que van avanzando, me van mostrando lo que van obteniendo, si va habiendo dudas, y vamos obteniendo el proceso. Yo lo que les pido es que presten atención, que no simplemente sea un ejercicio de batir. No, no, batamos conscientemente. Che, yo estoy ejecutando un proceso, estoy concentrando grasa. ¿A qué velocidad estoy batiendo? Mientras más bata, más rápido se va a aglutinar y más rápido voy a lograr la transformación de esas etapas. ¿La rapidez importa? Sí, claro que importa, porque el tiempo que tardo entre una fase y la otra son tiempos de transformación en los cuales estoy gastando horas hombre, luz, gas, energía, consumiendo recursos en una organización, y obviamente mientras más toneladas de producto por recurso yo logre fabricar, evidentemente más barato va a ser mi producto. Y a mí me están contratando para que optimice variables de proceso. Entonces, cuando batan, piensen cuántas RPM le estoy dando, vean cómo se afectan esas RPM cuando me voy cansando, etcétera. ¿Sí? Bueno, los dejo. Quienes quieran prenden la cámara y me van mostrando lo que van obteniendo y vamos avanzando. Profe, nosotros estamos batiendo, no sé qué pasó, o sea, como que ya se endureció, creo. Ya se hizo A crema. ver, muéstrame. No sé, como que, o sea, quedó como así. Una pregunta, ¿ahí ya llegaste al punto 85? Nos llevó 1 minuto 30. 1 minuto 29. Bueno, listo. Pero es como que Ahí quedó. observen bien color, textura. Fíjense que ustedes partieron con un batidor y otros probablemente parten con un tenedor. El batidor les va a ofrecer una ventaja inicial porque van a ir mucho más rápido hasta llegar al punto chantilly, pero van a ver las desventajas que va a tener como herramienta de trabajo cuando lleguen al punto de corte. Y probablemente van a tener que decidir dejar el batidor y pasar a tener un tenedor que va a ser una herramienta mucho más eficaz que el batidor. Entonces, esa es otra cosa que quiero que tengan en cuenta. ¿Cuáles son las herramientas que uso en cada etapa del proceso? No siempre en un mismo proceso puedo usar las mismas herramientas. No todas producen el mismo resultado. El tenedor es muy largo para llegar al punto chantilly, pero es muy rápido desde el punto chantilly en adelante. Y el batidor que me lleva muy rápido hasta el punto chantilly me complica la vida para adelante. Entonces, anoten todas esas cosas que van viendo, así las podemos charlar después. Profe, Sí, no sé si se ve, pero es chantilly, esto creo, ¿no? levántalo, se cae del batidor. Sí. No, no, pero no lo movas. Levántalo. Ah, Si lo sacudís, No. por supuesto se va a caer. No se cae, bueno, No. no llegaste al punto chantilly. Toma el tiempo hasta ahí, fíjate la textura, fíjate el color. 3. Sí, perfecto. Bien, tenés a mano un tenedor. Seguí batiendo con el batidor y anota qué problemas tenés. Y después decime, probá con el tenedor y después decime cuáles son las ventajas y las desventajas de una herramienta y de otra. Dale. Tip para no cansarse, hacer torta más seguido. Falte práctica nomás. No, el peso en cada etapa no, vamos a tomar peso inicial y peso final nomás. Estoy respondiendo los chats. Profe, yo también ya llegué al punto chantilly. Bueno, toman los datos que hacen falta y sigan. Profe, Sí, yo creo, no sé si se me escucha, sí, te escucho. haber llegado al punto final, creo. Ahí le muestro. A ver, Acá puse el suero en el tarrito, porque yo compré crema suelta.
Sí. y acá me quedó como si fuese, Un puré no sé, de como una papas. pasta toda unida, bien lisa. ¿Te quedó un puré de papas así bien cremoso? Sí, Si seguís con el tenedor, ¿no le podés sacar más agua? no, ya le seguí un rato largo y no sale más nada. Perfecto. Cola todo lo que puedas y ya llegaste al punto final. Si llegaste al punto final, si Sí, tenías balanza, pesá por favor el vasito con el suero, sí, por lo un pesé. lado. Bien. Y por otro lado, aplasta en el fondo del bowl, aplasta Sí. toda la crema, hace una capita finita para que se enfríe rápido y tirale el hielo encima, así nomás, ¿Listo? Perfecto. para que se endurezca. Una vez que Bien. se endurezca, o si tenés tiempo y tenés un freezer que enfríe rápido, metele en el freezer y listo. Pero si no, ponele el hielo y Bueno. solamente con el hielo se va. No importa que el hielo se funda, porque el agua no se va a mezclar con eso. Después lo Bien. colamos y listo. Perfecto. Ahí creo que también llegué, me quedó media dura. ¿Cómo se van a dar cuenta? Tiene que quedar media pastosa, si se entibió producto del calentamiento que el esfuerzo de corte genera. El batido genera esfuerzo de corte entre la pared del bol y el tenedor o el batidor. Ese esfuerzo de corte produce calentamiento, produce energía. Esa energía hace que eleve la temperatura de la mezcla y quede pastosa al final. Quedará más durita, menos durita, pero va a quedar pastosa y el síntoma es, sigo batiendo y ya no le saco más líquido. Bien. Si llegamos ahí, simplemente colemos todos los que pongamos, pesemos por un lado ese líquido, por otro lado aplastemos para que se haga una capa fina y tirémosle todo el hielo que tengamos encima para que se enfríe. Bueno. Y se endurezca. Profe, ¿le podemos mostrar cómo quedó? ¿Cómo? No, si le podíamos mostrar a ver si llegamos al punto. Claro. Igual creo que esto es ricota, o sea, porque se ve un poquito de suero. No sé si se alcanza a ver. Sinceramente, chicos, no logro obtener, pero dejen el batidor. Está como todo granulado, como si fuese granulado. Agarren el batidor, sáquenle con un tenedor todo lo que está dentro del batidor y sigan con un tenedor para probar. Van a ver que le van a poder sacar un poco más. Con el batidor ahí no le van a sacar más nada. Sigan con un tenedor. Ah, listo, profe. Gracias. Profe, yo estoy en la misma, con el batidor sale poco líquido. Voy a buscar un tenedor. Cambien de herramienta, busquen el tenedor, tiren todo, digamos, sáquenle toda la crema que tenía el batidor, o toda la manteca, y sigan batiendo porque le van a poder sacar un poco más con el tenedor. Profe, ¿le puedo mostrar? Porque creo que ya tiene bastante líquido, pero no sabría cómo sacárselo. Claro, a ver. A ver, ¿se puede ver? Ahí tenés mucho líquido. Se observa Bueno. como bastante, o no se llega a ver en la cámara, pero ahí tiene. ¿Tiene mucho líquido? Sí, más o menos. Bueno, trata de apretarlo y colar todo el líquido, porque en la medida que vos le dejes líquido y sigas batiendo, estás volviendo a integrar ese líquido con la grasa. Entonces, el secreto de sacarle y de sacarle todo el líquido es justamente en la medida que aparece irlo retirando. Ok, perfecto. Si no, lo seguís mezclando. Bueno. ¿Al resto le va bien? Profe, ¿se escucha? Sí. No me estaría saliendo líquido.
No sé si es que puse mucha crema porque compré un pote grande o qué. ¿Llegaste al punto chantilly? Sí, sí, ya la corté a la crema, todo. Está amarilla y toda cortada. Bien, pero no le podés sacar más nada. Es que todavía no le saqué, pero estoy ya hace un rato batiendo. Entonces te está faltando velocidad, te está faltando esfuerzo de corte. Si pasaste el punto chantilly, se cortó y no te sale líquido, es porque te falta fuerza. Okay. No se tomó la sopa, no se tomó la sopa. No, el cobre. Profe, yo creo que ya llegué al punto, no sé si se ve, pero ya está como opaca, o sea, ya tiene la consistencia de... Ok, bueno, y te hago una pregunta, ¿le sacaste todo el líquido ya? Sí, sí, me salió un montón en la mitad del pote, más o menos. Bien, perfecto, es lo esperado. Entonces, apisona bien en ese bol todo la manteca y tirale todo el hielo encima. Y mientras tanto, pesa, por favor, el pote residual con el líquido que sacaste para que podamos, por diferencia después, calcular cuánta manteca obtuvimos. Bueno, tirándole el hielo cuando se derrita, ¿no va a volver a tener líquido? No, no lo va a absorber, quédate tranquila, porque ya esa concentración de crema repele, esa concentración, sí, de grasa, repele el agua, así que después lo vas a poder colar perfectamente. Bueno. Eso, profe, le iba a preguntar si le tiramos todo el hielo encima, digamos. Así nomás. Ah, perfecto. Como se lo tiras al Fernet, tíraselo Okay, con la misma técnica. Con la misma técnica, el mismo expertise. Ahí está, profe, ahora sí, me salió un montón. ¿Faltaba nomás fuerza? Sí, ya me estaba cansando. Bueno, fíjense la importancia que yo decía de las variables de proceso. Fíjense cómo un pequeño cambio en las revoluciones, RPM, de un motor, yo puedo lograr la diferencia entre obtener y no obtener un producto, ¿no? Profe, ¿puede ser que sin batir me siga saliendo líquido? ¿Cómo? Como que cada vez como que tiene más líquido, pero no estoy batiendo. Entonces quiere decir que no has logrado desuerarla suficiente. Vas a tener que seguir batiendo y colando hasta que no salga más nada. Porque, o sea, tengo una cantidad de líquido impresionante, miren. A ver, prende la cámara. Ay, sí, está prendida, que está... No se ve. No. ¿Está prendida ahí? Ay. Allá. Mira. A ver. No sé si se ve. O sea, no estoy batiendo, pero sigue saliendo. Bueno, seguí batiendo. Pero sigo batiendo. No se lo saco el líquido. Todo lo que pueda sacarle. No, bueno, pero que sale solo. Fíjate. A ver, haz el movimiento. Ahí está, más que batiendo, mezclando. Entonces vos necesitas el batir como así, mirá. Así, con esfuerzo de mover. Pero que no me el esfuerzo de corte, porque si no estás mezclando el mismo líquido y no va a terminar de sonar nunca. Sigue saliendo líquido. Seguí colando. Sale líquido, colá. Porque si lo dejas, lo estás mezclando de nuevo. El esfuerzo tiene que ser rápido, tienen que darle energía, mucha energía de movimiento así, como si estuvieran batiendo una torta. Darle con ganas. Profe, ¿qué tiempo le dejamos los hielos encima? ¿Cómo? ¿Qué tiempo le dejamos con el hielo, digamos? El tiempo es suficiente, independientemente que se funda, para que ustedes la toquen y sea como la manteca que tienen en la heladera. Sí, consistente. Okay, cuando ya quedó dura como la que tienen en la heladera, listo, le pueden sacar los hielos, le pueden sacar el agua que se fundió del hielo, y si quieren, la desmoldan y la pesan, o la meten en la heladera y listo. Le ponen un poquito de sal y la pueden comer si estaba todo limpio e higiénico desde que empezaron a trabajar. Bien. Profe, nosotros ya se nos hizo manteca, pero no le pusimos hielo. ¿Dónde? Está como la manteca, como cuando la dejas afuera de la heladera y se está blanda. Bueno, pero ponele hielo para que se endurezca, para que tenga la textura que le falta.
Ok. Es importante para que después sea más fácil manipularla dura, porque si es blanda, después tengo mucha pérdida. O sea, yo con eso puedo fritar un huevo, profe. ¿Cómo? Yo con eso puedo fritar un huevo. Uy, qué rico. O sea, manteca literal, digamos. ¿Sí? Sí, por supuesto. A menos que no sea crema el punto de partida, no podés obtener otra cosa que no sea manteca. Profe, una pregunta. Bueno. Nosotros ya le sacamos todo el líquido y nos quedó como la manteca, o sea, bien durita, pero ¿cómo deberemos ahora poner hielo? No, apisonala bien en el fondo del bowl. Sí. Y tirarle hielo encima, así nomás. Ok. Ah, bueno. Para que el hielo le transmita la temperatura, le extraiga el calor, digamos, el hielo se va a fundir y va a tener una textura mucho más dura. Después sacamos colamos hielo y el agua que se fundió, no pasa nada. Ok. Bueno, para quienes hayan terminado, les pido por favor, pesen bien el líquido recuperado como suero, tiren ese líquido o déjenlo en otro lado, por las dudas, para que podamos hablar y lo puedan ver mientras hablamos, y pesen el pote porque es una constante que hemos utilizado hasta acá, para saber cuánto pesaba el potecito vacío, en el que venía la crema inicialmente, para que lo descontemos después en los cálculos. Y quienes puedan y tengan balanza, si quieren, pesen cuando ya se endureció la manteca obtenida. ¿Por qué? Porque el suero más la manteca más las pérdidas me debería dar el peso total inicial, menos el pote, por supuesto. Y vamos a ver cuánto implican las pérdidas en el proceso. ¿Cuánto rendimiento tengo realmente? Ahí vamos a charlar sobre eso. Esperemos que todos terminen. Profe, ¿durante cuánto tiempo le dejamos el hielo encima de la manteca? Hasta que se endureció como como el pan de manteca que vos tenés en tu heladera. Bien, bien, Lo gracias. aplastaste bien y dejaste una capa finita, se endurece muy rápido. Minutos. ¿Ya estamos, chicos? Profe, una pregunta. Y bueno, lo muestro. Dale. No sé si se ve. El cartel del cumple sí, la manteca no. ¿Ahí? A ver, acomodala de otra manera porque no logro ver. Fíjate lo que me estás mostrando en cámara. Veo demasiado lejos, la verdad no puedo ver con detalle qué tenés dentro. Veo que el bol es de vidrio, pero no logro ver. ¿Cuál es tu duda? A ver si te puedo ayudar de otra forma. Está como, ya estoy teniendo un líquido bastante y tengo como un purecito. Bueno, pero sacalo el líquido y seguí batiendo el purecito hasta que no salga más líquido. Sale Perfecto. poquito, colalo, sale poquito, colalo. Anda sacando todo el poquito que vayas generando. Perfecto, gracias. De nada. Profe, a nosotros nos quedó un rendimiento de 34,3%. Paren. Calcúlenlo, pero ya vamos a hablar de eso porque si no tenemos alguien que no terminó todavía y ustedes ya arrancan con otro tema y hacemos una mezcolanza bárbara. Aguántenme un minuto. Avísenme cuando ya la mayoría haya terminado, ya tenga la manteca dura y quienes tenían la posibilidad de tener balanza hayan pesado por un lado el suero, por un lado el pote y por otro lado la manteca endurecida. Tomen bien todos esos datos.
Bien, pauso un minutito la grabación, hago una escala técnica de 30 segundos y vuelvo. Chicos, después que sacas todo el agua, ¿qué tenés que hacer? Seguir batiendo un poco más hasta que se te haga como más consistente, que vas a ver que se te une todo como la manteca, digamos. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, ¿ya estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos ahora a trabajar con los cálculos. A ver. Vamos a proyectar esto, y habíamos dicho que el rendimiento era el peso inicial. Es decir, al peso inicial, si ya tenemos el peso del pote vacío, descontémosle el peso del pote y veamos cuánto realmente pusimos y cuánto estaba declarado en el envase. ¿Alguno encontró una diferencia? ¿Que el envase no contenía lo que decía? Nosotros, profe, con el envase pesaba 240 y el envase decía 200. Y de crema había 190 por ahí. Bueno, fíjense que existe una ley de lealtad comercial en donde la ley establece cuál es la tolerancia admisible entre el peso declarado y el contenido real dentro de ese envase. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay una ley por la cual cualquiera que fraccione envases y declara un peso tiene que cumplir un más menos. Esas variaciones son normales dentro del rango que establece la ley. Fuera del rango que establece la ley, de más no vas a encontrar que te dé nadie nada. De menos es un fraude y por ende le estás robando al consumidor. Entonces hay que conocer cuáles son los límites y las tolerancias legales para saber si puede tener 190 gramos o está bajo peso. Ok, pone 190 gramos, entonces sí será el peso como peso inicial. Peso final. ¿Peso final de qué? De la manteca. Quienes pudieron pesar la manteca como tal, bueno, en buena hora tienen el dato directo. Quienes no pudieron pesar van a tener que hacer el peso inicial menos la cantidad de líquido que sacaron y por defecto van a tener el valor del peso de la manteca obtenida. Y ese es el peso final. Quienes pudieron pesar la manteca también van a tener un dato más interesante todavía, porque van a tener el peso de la manteca sobre el peso inicial y van a poder determinar, por otro lado, por diferencia con el líquido, la pérdida o la merma que tuvieron en el proceso. ¿Por qué? Porque en el tenedor, en el batidor, en el bol, quedó manteca. Y esa manteca estaba inicialmente en la crema, pero hoy no forma parte del producto terminado. Entonces son los desperdicios que nosotros tenemos en el proceso. Y quien tenga la posibilidad de calcularlo, calcúlelo, para que todos podamos comentar cuánto implican esas pérdidas. ¿Alguien tiene ese dato? A mí me dio 51%. Sí. A ver, ya vamos a... Espera. A nosotros nos quedó 200 gramos de manteca. Vamos a hacer algo. A ver, yo voy a hacer
A ver si puedo abrir un archivo, un Excel. Cuidado. A ver, vamos a abrir. Profe, un segundo, antes que estoy terminando. Saqué todo el agua. La peso por un lado y peso lo que me quedó en manteca. Exactamente. Entonces, fíjense. Peso inicial de crema más pote. ¿Sí? Peso final de suero más pote. Peso de manteca, peso de pote, peso estimado, vamos a ponerlo así, estimado de merma. Ok, vamos a jugar con esos datos. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo acá? Sí, profesor. Ok, necesito que alguien me dé esos datos. ¿Quién tiene el peso inicial de la crema más pote? Yo, si quiere, le digo, profe. Dale. 185 gramos. Bueno, decime el peso final de suero más pote. 100 gramos. Decime el peso del pote. 15 gramos. Bien. Decime el peso de la manteca. 75. Bien. Ok. Entonces, fíjate, acá voy a trasladar 75, acá voy a hacer esto menos el peso del pote, y acá voy a hacer esto menos el peso del pote. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá lo que hice? Sí. Bueno. Si yo sumo, acá voy a poner la suma. Si yo sumo todo esto, me da 330 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto pusiste vos? ¿Cuánto decía tu pote que tenía el contenido? 200. El envase. ¿Y es lógico entonces esto que me estás cantando? No, pero ahí estaría sumando, profe, de vuelta la crema. Claro. ¿Cómo? O sea, ahí estaría sumando 2 veces. Muy bien. Entonces claro. yo tengo que hacer acá. Claro. Eso es lo que me dio a mí y serían 10 gramos de pérdidas entre lo que queda en el tenedor, en el bowl. ¿Cuánto decís que tenía entonces? 170 gramos y le descuento los 15 al pote. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, y acá por diferencia lo voy a hacer la cuenta, pero en realidad lo sacamos mentalmente. Menos esto, epa, epa, ¿qué pasó acá? No sé, el más. Porque está sumando, sumando. Le voy a poner 10 gramos, listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, esa suma está bien. Eso es la pérdida. Ok. Vamos a ver cuánto representa esto dividido esto. ¿Sí? Vamos a hacer esto así, para hacerlo fácil. Bueno, ok. Bien. Ahí tenemos valores redondos. Bien. Decime qué contenido de materia grasa declarado. Dice entonces, mínimo 36. El pote declaraba ¿cuántos gramos? 200 gramos. 200 gramos. ¿Y la materia grasa cuánto era? 36% mínimo, dice. Bueno. Vamos a ver entonces un poco, vamos a analizar qué tenemos acá. Traten de seguirme en el razonamiento. ¿A todo el mundo le queda claro estas cuentas que hicimos acá? Profe, ¿lo puedo repetir a eso? Sí, ok.
Primero, yo parto de pesar. ¿De dónde saco esto? Repito el proceso. Saqué la tapita de aluminio, pesé la crema más el pote. Anote ese dato. Después hice todo el proceso y fui colando, reutilizando el pote, fui colando el suero. Pesé el suero con el pote. Después descarté el suero y pesé el pote. Y finalmente pesé la manteca que obtuve por otro lado. Todos esos datos juntos ahora los voy a utilizar para hacer un cálculo y saber dónde estoy parado. Primer cálculo. ¿Cuánto realmente puse de crema sin el pote? Como ya tengo el peso del pote, a los 185 le resto los 15 gramos del pote. Me quedan 170. ¿Cuánto suero tuve? Si le resto el pote, tengo 85% de suero. ¿Cuánto tengo de manteca? Si le puse, si este es un peso directo que obtuve después que le endurecí la manteca, la recuperé todo lo que pude y la pesé, este peso lo tomo como válido. Lo que me falta para completar los 170 gramos que era de crema que tenía inicialmente, lo voy a considerar que son 10 gramos de pérdida. ¿Qué quiere decir esa pérdida? Crema que me quedó, manteca que me quedó en el tenedor, manteca que me quedó en el bol, lo que se me chorreó por fuera cuando batía. Es decir, todo ese conjunto de cosas representan un 6% de pérdida. Bien, entonces, si yo sumo todo esto, acá tengo los 170 que puse inicialmente. ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora, transformé en porcentaje estos resultados que obtuve. Y digo, 50% de suero, 44% de manteca, 6% de pérdida. Ese es el resultado neto de mi proceso. Yo tengo que saber si estos resultados están bien o están mal. ¿Cómo voy a saber si están bien o están mal? Primero, el pote me declara 200 gramos. Respecto a los 170 que tenía realmente, evidentemente acá hay un problema importante. O la balanza que yo estoy utilizando tiene mucho error y pesa mal, o me están choreando productos respecto a lo declarado. Hay una de las dos posibilidades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo estar pesando con un instrumento que no está calibrado, y al no estar calibrado puedo tener un error. Ahora ese error en todos los pesos va a ser constante. Pero sé que tengo que buscar, acá este dato contra este dato me hace muchísimo ruido. Por lo tanto, estos 30 gramos que faltan los tengo que encontrar. O es el error que tiene la balanza, o puse de menos en el pote cuando envasaron la crema. Una de las dos pasa. Es muy Lo más vieja la probable balanza, es que la profe. balanza no tenga la precisión, porque de esto la industria se cuida mucho, porque cada vez que la alta comercial te pesca en un supermercado con bajo peso, las multas son muy grandes. Entonces todo el mundo se cuida. El del supermercado se cuida y el dueño de la marca se cuida porque sabe que las penalidades son grandes. Entonces, en general, nadie está fuera de tolerancia respecto a pesos, excepto que voluntariamente quieran hacer un fraude y se jueguen a que no los descubran, ¿no? Eso es otra historia. Pero no es la generalidad, digamos. La generalidad sería pensar que la balanza mía no está calibrada. Y esto, obviamente, que puede ser un problema. Bien. Profe, yo tengo balanza y me pesó 205 gramos y el recipiente decía 200 gramos. Por eso, es ese más o menos en la dosificación que puede variar. En ese caso está bien. Y voy a inferir que tu balanza también puede tener un error por encima o por debajo, puede pesar de más o de menos. Entonces, como no está calibrada la balanza, no puedo tener certeza qué pasa. Pero bueno, si me pesa 205, 195, digamos, está bien. Ahora, si tengo 170 respecto a 200 y estoy teniendo el 15% de error, es mucho. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, acá en los datos que yo le dicté, la balanza es vieja y además desde esta que tiene la agujita muy lejos de la escala y por ahí depende Claro. de dónde la mirás. Pero, a ver, más allá de la situación, estamos mirando
ahora como ingenieros estamos interpretando información que recolectamos en la planta, en el proceso. ¿Sí? Entonces, a mí como ingeniero de proceso, lo primero que me hace ruido es, che, ¿está bien lo que estamos pesando? ¿Está bien la balanza que estamos usando? Entonces yo como ingeniero de proceso, lo primero que iría es, che, quiero certeza en la información. Este dato me hace ruido. Lo tengo que corroborar de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente que lo hago notar, más allá del instrumento que ustedes usen de manera casera, ya mirando el proceso en sí mismo, como ingeniero, me tiene que hacer ruido que hay algo que no está bien. Ok, dicho eso, vamos a los otros datos ahora. Vamos a tratar de sacar una conclusión siguiente. Yo dije que voy a revertir el peso, o sea, que voy a revertir la emulsión, que voy a pasar de tener grasa disuelta en agua a tener agua en forma de humedad disuelta en la grasa. Por lo tanto, la concentré a la grasa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y me saqué de encima todo el agua que sobraba. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, se entiende. Ok. ¿Cuánta grasa teóricamente yo tendría? Teóricamente. Y yo diría esto. 200 gramos por el 36% tendría que tener 72 gramos de grasa. Pero, como hay un dato que está ahí incierto, que es este 200 versus este 170, vamos a hacer el cálculo 170 por el 36%. Yo, mínimo, tendría que haber recuperado con la eficiencia del 100%, 61 gramos de grasa respecto a estos 170, si realmente tenía el 36% de grasa. ¿Estamos de acuerdo? Eficiencia, 100%. Proceso perfecto. ¿Me siguieron hasta acá? Todos sabemos que eso es una utopía, no existe el proceso perfecto, no existe la eficiencia 100%, en el camino hay pérdidas. Bien. Entonces ya, fíjense, tengo 75% de grasa concentrada en forma de manteca, pero esta grasa, este cálculo que yo hice acá, es si fuera solo la grasa. Pero yo sé que esto que está acá, estos gramos, es grasa más la humedad que yo dejé. Si yo sé que un proceso industrial, como vamos a verlo después más tarde, en un equipo industrial, puedo regular muy bien la humedad que le queda, y ese proceso supera con creces a la humedad que la legislación pide, cosa que no puedo obtener de manera manual, yo no puedo llegar a los valores mínimos de concentración de grasa que la legislación pide manualmente. ¿Por qué? Porque no tengo el esfuerzo que hace falta de corte para desuberar todo lo necesario. Entonces esa manteca que ustedes tienen ahí en el bol tiene mucha más humedad que la que debería tener legalmente, seguro. Entonces, yo digo, a ver, si debería haber tenido 61% de grasa, pero en realidad obtuve 75, ¿cuál es la diferencia? 75 menos 61, humedad. La legislación me dice que yo tengo que tener concentrado la materia grasa al 86%. ¿Qué quiere decir? Que el resto, 14%, debería ser humedad. Teóricamente, ¿esta manteca en cuestión estaría dentro de los límites legales de humedad? Sí, pero profe, creo que esos son gramos, el 61,2 y el 75, no son porcentajes, Sí, sino... son gramos, si yo estoy calculando gramos. Claro, Olvídate de eso. Y la Yo diferencia estoy es calculando, estoy restando gramos con gramos, peso con peso. Sí, ¿Se entiende? claro, pero ese 13 y algo que da la humedad no es en porcentaje, ¿o sí? Es gramos. Claro, Es peso de agua que quedó retenido dentro de la manteca.
¿Y cómo calcularíamos sobre el porcentaje ese del total de la manteca para calcular si está dentro del límite? Ahora, todavía no calculé el porcentaje. Ah, no, disculpe. Primero estoy calculando la masa, para después sacar el porcentaje. Esto es materia grasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me confundí yo ahí, perdón. Ok, entonces voy a hacer la sumatoria de esto. ¿Cuánto debería dar la sumatoria? Los 75 gramos que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, si yo hago esto dividido esto, y hago esto dividido esto, me va a dar un porcentaje. ¿Estoy dentro de los límites legales? No, máximo, en 18. Claro, si mínimo era 83 grasa y máximo era 14% humedad, y yo estoy en 18, estoy 4 puntos de humedad por fuera del límite legal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo que evidentemente no puedo vender esta manteca en el mercado. Estoy fuera de los límites legales. ¿Y qué pasó? Y bueno, acá tengo que ir a las variables del proceso, y de acá cobra relevancia lo que estábamos haciendo. Nosotros elegimos un proceso dentro de la industria láctea extremadamente sencillo, que si yo lo cuento muy rápido, ¿qué hicieron hoy en el práctico? Batimos la crema. Ahora, si yo lo miro con ojo de repostero, batí la crema y me anoto en Bake Off. Pero si lo miro con ojo de ingeniero, no, estuve aplicando esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte depende de la temperatura de la crema, el esfuerzo de corte depende de las RPM que le pude dar con mi mano, el esfuerzo de corte depende de la herramienta con la que usé, porque no es lo mismo el esfuerzo de corte del batidor que del tenedor. Cada herramienta me da una condición de proceso distinta. La combinación de la temperatura de la crema, el esfuerzo de corte, las RPM que me dan mi brazo y la herramienta que usé, logro un proceso que no alcance el mínimo legal posible. ¿Por qué? Porque no soy capaz, cuando llego a la etapa final del punto pomada de la manteca, de seguirle sacando la humedad para hacerla meter dentro de los límites legales. Le falta RPM, le falta el utensilio adecuado. ¿Qué le está faltando al proceso? ¿Le está faltando menos temperatura o más temperatura para favorecer la separación grasa-agua? ¿Qué está pasando? En términos de variable, ¿qué variable tendría que tocar en un equipo para que eso me permitiera sacarle más humedad? Porque obviamente tengo un 4% que acá si me pescan vendiendo esta manteca, sí me van a multar. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí, profe. Bien, ahora díganme ustedes, ¿qué tocarían? Profe, ¿cómo tendría que ser la temperatura para favorecer el proceso? Normalmente este proceso de desuedrado se hace a 4 grados, Este proceso se hace aproximadamente a 18 grados centígrados. ¿Sí? No se hace frío, con temperatura de refrigeración de heladera, menos de 8 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es muy difícil la separación, y es muy viscosa la crema cuando ya está casi en el punto final, y necesito mucha potencia de motores para poder mover a esa temperatura. ¿Cómo reduzco la viscosidad de algo que tiene grasa? Y le elevo la temperatura. Entonces, en promedio, los equipos que fabrican manteca trabajan a 18 grados centígrados. Ahí estoy atemperando la crema, reduzco la viscosidad, necesito menos potencia de motor, por lo tanto consumo menos luz para que ese motor funcione, y obtengo una efectiva separación. ¿Sí? Pero ya vamos a ver la forma que tiene la máquina. Por ahora, piensen en términos de proceso. ¿Qué variable tocarían? ¿Cambiarían el utensilio?
cambiarían las RPM con las cuales batieron, cambiarían el tipo de bol que usaron, cambiarían la temperatura. ¿Qué harían para sacarle ese 4% que hasta acá no le pude sacar? O sea, aumentar las RPM, para mí, como batir ¿En más qué, rápido. ¿En qué etapa del proceso es crítica aumentar las RPM? Cuando pasa de chantilly para la otra, o sea, para poder sacarle más agua. Bien, perfecto. Ahí es donde glóbulo con glóbulo de grasa deben chocar para fusionarse y crear un glóbulo de grasa más grande que va a repeler el agua. Y mientras más grande sea la agrupación de grasa, más agua repele. Entonces, mientras más pueda concentrar la grasa, más agua se va a sacar de encima en los espacios que tenga grasa, agua, grasa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mientras más RPM le pueda dar y más presión le pueda dar, muchísimo mejor. Bien, ¿qué otra cosa harían? De a uno, por favor, no se peleen, ¿no? Y lo del envase podría ser, profe, que sea bien cónico. Entonces. ¿Y por qué un envase con ángulo recto? Yo les pedí que el borde sea cóncavo y que no sea con un ángulo recto, así, que no sea con un ángulo bien marcado, sino es cóncavo. ¿Por qué les pedí un envase cóncavo? Si no, no llegaría el utensilio, el tenedor a batir. Perfecto, y ahí me queda crema líquida que tiene un 60% de agua. Y estoy aumentando esta pérdida que veo acá, este 6%, y no estoy transformando, no estoy sacándole la grasa de esa crema, y la voy a terminar colando como suero a algo que tenía todavía mucha crema. En vez de colar agua, proteína, lactosa, vitaminas, minerales, con casi nada de grasa, estoy colando todo eso más el 40% de la materia grasa que tenía eso que quedó en el ángulo vivo. Y eso, en toneladas, significa mucha plata perdida en pérdidas. ¿Se entiende? Entonces el diseño del equipo es importante. Mientras más similar sea la forma del tenedor o del batidor respecto a la forma del bol, y mientras las concavidades coincidan, menos espacio van a dejar entre la pared del utensilio cada vez que pase y la pared del bol. Por lo tanto, va a aumentar mucho la fricción, ¿sí?, de la crema que queda atrapada entre medio. Y si aumenta la fricción, aumenta el choque de grasa con grasa. Y si aumenta el choque de grasa con grasa, esa grasa se va a juntar y va a repeler el agua. Por lo tanto, va a aumentar la extracción y la separación de agua. Entonces tengo que mejorar el diseño del equipo, además de las RPM, para favorecer el proceso que yo quiero. Y fíjense, algo tan simple como batir puede ser ingenierilmente algo muy complicado de resolver para reducir estas pérdidas y para extraer más humedad que me permita que el producto obtenido esté dentro de los límites legales que lo hacen vendible. Fuera de eso, estoy fuera de lo que la legislación pide. ¿Me siguen hasta acá? Profe, justo eso que mencionaba me daba duda porque de lo que me debe haber pasado para llegar al chantilly tuve 12 minutos 26 y notaba que era esto de que no podía batir cómodo en el envase con la herramienta. Bien, perfecto. Entonces fíjense, ahora ustedes miren los tiempos que tardaron. De crema a chantilly, ¿cuánto tardaron? A ver, voy a poner así, crema, el que me dio los datos aquí, si por favor tiene estos datos me va a ayudar mucho. Crema, chantilly, ¿cómo se llama el otro corte? Pomada. ¿Tenés los tiempos que tardaste? No diferencié entre corte y pomada yo. Como que llega la manteca, se hizo toda una bola sola. Bueno, a ver, de crema a chantilly, ¿cuánto tardaste? Este fue el momento cero. ¿Y acá? Es 9 minutos. Ahí me di cuenta que estaba batiendo muy lento. Después cuando me di cuenta más adelante. ¿Cuánto tardaste hasta el momento del corte?
6 minutos más, o sea, 15 desde el 0. Bien. 0, 0, 15. ¿Y cuánto más tardaste en llegar acá? Es que fue más o menos al mismo tiempo que lo tomé. No, no estuvo mucho tiempo como la foto que mostró de que parecía ricota. No, no estuvo mucho tiempo ahí. Pongámosle que 2 minutos, 1 minuto, ¿cuánto? Sí, sí, no más que eso, sí. Bueno, fíjate. Entonces acá serían 17. Entonces, si yo miro acá, estos son 9. Estos son 0,6. Y acá, ¿sí? Bueno, fíjense qué importante que es esto. Del 100% del tiempo, de los 17 minutos, esto dividido esto. Bueno, vamos a hacer la cuenta manualmente para no tener que andar cambiando la fórmula. 9 dividido 17. Oh, ya tiene formato. Espera, un minuto. Ahí está. 6 dividido 17. Vamos de nuevo. 6 dividido 17. Y 2 dividido 17. Oh, este Excel. No le puso el macro. Este que maneja el Excel. Ahí está. A ver, yo me puedo dar el lujo. ¿Por qué creen que tardo la mayor parte del tiempo en pasar desde la instancia 0 de crema a chantilly y la menor parte del tiempo en transformar esa crema en manteca? Por el tamaño de las partículas de grasa, profe, puede ser. Ahí me gusta. Mirá. ¿Están viendo de nuevo la imagen? No, profe. No. Epa, perdón. Vamos a ver qué pasa. La respuesta es muy sencilla. Nosotros dijimos que si ustedes agarran el pote, toda crema venía homogeneizada, igual que la leche. Uno lee cualquier sachet, cualquier crema, lo que sea, dice homogeneizada, pasteurizada, bla, bla, que eran las operaciones unitarias que veíamos la clase pasada. Los glóbulos de materia grasa de diferentes tamaños que están en la leche recién ordeñada, a través de este proceso yo los reduzco de tamaño y los disperso, tanto en la crema como en la leche. Por lo tanto, tengo que hacer mucho esfuerzo para revertir este proceso y hacer el caminito inverso para poder volver a que estos globulitos de grasa, ahora chiquititos y dispersos, se vuelvan a aglomerar y formar glóbulos de grasa más grandes, y de estos glóbulos de grasa más grandes, cuando sigan colisionando, se sigan formando otro más grande y que creen toda una zona de materia grasa que repele el agua y separe el agua de la grasa. En la medida que, imagínense así, esto se conecte con esto y esto se conecte con esto, al medio me deja atrapada físicamente agua. Y esa agua es parte de la humedad que no voy a poder sacarle. Ahora, si este proceso se hace muy rápido, con mucha fuerza, ¿sí? Yo voy a poder apretar esta grasa con toda esta otra grasa y poder sacarle el agua que queda acá al medio y no va a quedar agua atrapada físicamente. ¿Me entendieron eso conceptualmente? Sí. Entonces, O sea, profe, que si fuera leche como recién ordeñada, es como más fácil generar la sería manteca. muchísimo, muchísimo más fácil y más rápido. Claro. ¿Sí? Y yo vería que, ahora si me voy al Excel de nuevo,
estos datos que tengo acá, este tiempo sería muy corto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, en una cremería para obtener crema y para obtener manteca a partir de esa crema y partir de una leche que no esté homogeneizada. Y tratar de no tener leche homogeneizada, ni siquiera tener un homogeneizador en la planta, porque es mala palabra, es demora del proceso. Es algo que cumple una función tecnológica que yo no necesito para esta etapa del proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que, yo digo, bueno, a ver, ¿por qué el corte me lleva mucho tiempo? Respecto a la obtención realmente de la crema. ¿Cómo puedo hacer para reducir todos estos tiempos? ¿Cómo puedo acortar el proceso? Porque si yo puedo, en vez de en 17 minutos, transformar 170 gramos de crema en 61 gramos de teóricos de, perdón, 75 gramos de manteca, ¿qué pasa si lo puedo hacer en 10 minutos? ¿Qué pasa si lo puedo hacer en 8 minutos? ¿Qué pasa si lo puedo hacer en 5 minutos? Puedo fabricar muchas más toneladas al mismo costo de fijo que tengo de luz, de mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un término que se llama productividad, que yo lo voy a explotar analizando en qué pierdo tiempo, por un lado, y en qué pierdo rendimiento, por otro. ¿Cómo yo mejoro un proceso? Analizando esta información y diciendo, che, ¿dónde gasto la mayor parte del tiempo? ¿Dónde tengo la mayor parte de las pérdidas? Un 6% es una locura. Una empresa de lácteos es inviable. Estamos hablando de pérdidas del 0,5%, o mucho. Un 6% directamente me echan. Me ponen con el paredón y me fusilan si tengo esa pérdida en el proceso, porque es inviable económicamente. Los volúmenes son muy grandes en la industria láctea y los márgenes son chicos. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la crema que compraron? 150 pesos la misma. Esta cantidad, 200 gramos, 150 pesos la crema. Sí. Bueno, fíjate. Fíjate cuánto estoy perdiendo, cuánto significa que estoy regalando en términos de pérdida, costo de producto, cuánto estoy regalando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 8 pesos. ¿Cuánto significan de mi rentabilidad esos 8 pesos? Vamos a suponer que la empresa, no sé, una empresa láctea puede tener el 10-12% de rentabilidad. ¿Sí? Ese 6% le pega un montón, esos 8 pesos implican un montón dentro de la rentabilidad del producto. Esto es precio de venta, no es margen. Y esta merma pega directamente en el margen, no en el precio de venta. Yo acá calculé un valor en plata de precio de venta. Pero si yo veo que el margen de esto, ¿sí? El margen de esto puede ser un 12%, miren. Sobre 18 pesos le quito 8, porcentualmente, esto dividido esto, representa casi el 50% del margen de rentabilidad esta pérdida. Por eso les dije, si yo tengo esta pérdida en la industria y soy el responsable del proceso, me ponen con el paredón y me echan al otro mes. Porque estoy regalando, en términos de pérdida de proceso, de rendimiento de proceso, estoy regalando el 50% de la rentabilidad del producto. Inviable. Si yo tuviera este desafío y a mí me contratan para decir, che, tengo este problema, tengo esta pérdida, tengo estos porcentajes de pérdida, estoy fuera del límite legal, y además tengo esta distribución de tiempo para obtener el producto, tengo que mejorarlo. Y voy a tener que trabajar sobre las 3 cosas. Cómo meter el producto dentro de los límites legales, cómo evitar perder esta cantidad de producto mientras hago el proceso, y después cómo bajar los tiempos para hacer en las 8 horas que tengo prendida la fábrica la mayor cantidad de toneladas posible de crema. Entonces, esos son los desafíos que motivaron a la industria a empezar a cambiar radicalmente el proceso productivo. Entonces, si yo ahora abandono este Excel y me vuelvo
al PowerPoint que estábamos compartiendo, empiezo a ver que el proceso de fabricación de manteca empezó a cambiar en la industria. Primero, se dejó de hacer manual y empezó a hacerse en unos tambores, ¿sí? Que son los que están acá. Era básicamente el mismo lavarropa que ustedes tienen. Imagínense un tambor de carga horizontal, ¿sí? El mismo lavarropa cargaba hasta la mitad de crema y lo que hacía el golpe de grasa con grasa era la paleta que tiene dentro el lavarropa o el bafle deflector que tiene el lavarropa, que lo que va haciendo es moviendo y golpeando a medida que eso va girando. Pero este proceso terminó siendo también, permitía procesar un gran volumen, pero tenía los mismos problemas operativos que estábamos viendo en el proceso manual. Estaban optimizados, pero no dejaba de tener los mismos problemas. Las pérdidas estaban, las mermas estaban, los volúmenes eran más grandes, pero los tiempos también eran grandes. Entonces, a alguien se le ocurrió, en un proceso de reingeniería, cambiar la lógica con la que avanzaron el proceso. Y esto que están acá, ahora, es lo que vamos a ver, la nueva línea de fabricación de manteca. Y miren qué simple que la hicieron, ¿sí? Miren conceptualmente qué fácil que la resolvieron. Dijeron, bueno, a ver, vamos a introducir la crema y acá la vamos a temperar. Entonces acá tengo una resistencia o un intercambiador de calor que funciona con vapor o con electricidad, que va a dejar la crema en esos 18 grados centígrados que yo lo necesito para facilitar los procesos de separación. Ok. Esa crema que va a ser alimentada acá va a entrar a un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin tiene el mismo principio de funcionamiento que la prensa cónica que habíamos visto cuando habíamos estado repasando el proceso de obtención de aceite. Es decir, yo tengo un tornillo sin fin de paso variable, quiere decir que la distancia entre álave y álave no siempre es la misma, mientras más cerca de la punta más chiquito es el álave, y que por otro lado, el lugar donde está contenido este tornillo es cónico. Por lo tanto, a medida que cae la crema y va avanzando para este lado, va siendo presionada contra las paredes de la camisa cónica cada vez más. Por lo tanto, el esfuerzo de corte, ¿qué lo va a dar? El avance del tornillo sin fin, junto con la crema que se va compactando, producto de que no tiene espacio entre cada uno de los álabes del tornillo y la camisa que se va estrechando, producto de ser cónica. Entonces, a la vez que voy produciendo rozamiento y que una partícula de grasa se va pegando con la otra, además la voy presionando porque cada vez la veo obligada a entrar en un espacio mucho más chiquito. Entonces, en este solo paso, yo logro el paso chantilly y el paso de corte, todo junto en una sola etapa. Y si eso lo viéramos en los tiempos de proceso que vimos recién, hago 2 por 1. Elimino los 2 tiempos y lo hago en un solo paso. Por lo tanto, tengo una mejora significativa en los tiempos de proceso. Es decir, que si me voy al Excel que estábamos compartiendo recién, estos 2 tiempos los elimino. Y si sumo estos 2 tiempos, son el 88% del tiempo de obtención de producto. 88. Entonces, a lo mejor este tiempo pasa a ser, en vez de 9 minutos más 6, 15 minutos, pasan a ser a lo mejor 2 minutos. ¿Por qué? Porque 2 etapas la logré meter en una como consecuencia de una reingeniería del proceso. Y además, si volvemos a lo que estábamos viendo, la manteca que sale de ahí solo me queda ahora ajustarle la humedad, porque ya el proceso de corte ya lo hice. La separación del agua, producto que la camisa de ese cono está perforada, escurre libremente hacia abajo, y yo acá tengo el suero de la crema,
por un lado y tengo la materia grasa por otro. Entonces, ahora sí tengo de nuevo un tornillo sin fin, que lo que me permite este tornillo sin fin es apretar mucho más y terminar de ajustar la humedad final. Entonces, dependiendo cómo yo trabaje este último tornillo, es cómo puedo regular la humedad. Y fíjense que acá en la última etapa es donde más ajusto la humedad. Entonces, ¿de qué depende, si yo miro este equipo, de qué depende poder hacer rápido y eficazmente la manteca? ¿De qué variables de proceso? Hola. De las revoluciones por minuto. Del diseño primero, el diseño del tornillo, del ángulo del cono que tengo acá y de las RPM a la cual eso trabaja, exclusivamente. Y con una gran ventaja. Acá, fíjense que como tengo un tornillo que constantemente empuja para adelante, no tengo pérdidas. No tengo la grasa que me saltó, el pedacito de manteca que me quedó en el tenedor o en el bol, no tengo nada, porque la misma prensa a medida que va girando, va raspando las paredes y va haciendo que toda la crema que entra salga como manteca o como suero. Pero no tengo pérdida, no tengo escape de materia grasa por ningún punto de fuga. Entonces, si yo mido el porcentaje de grasa que tengo acá a la salida, y la humedad que tengo acá a la salida, habré controlado todas las variables del proceso. ¿Cómo? Simplemente con un tornillo sin fin. Me tengo que preocupar que el diseño sea el adecuado, que el paso del tornillo sea el adecuado, que el ángulo del cono sea el adecuado, y después de las RPM en la cual trabajo. Y se acabó el problema. Me saco de encima pérdida, me saco de encima tiempos de proceso, y optimizo todo lo que mostraba en números que no es adecuado. ¿Se entendió un poco el planteo? Sí, profe. Perfecto, profe, perfecto. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ahí al final sale y se deposita en una plancha y se baja la temperatura, Al final, como vimos. sale un chorro de este diámetro más o menos, realmente unos 10 centímetros, sale un chorro de manteca que se carga en una fraccionadora y simplemente le da la forma del pan que vos compras envasado. Es una envasadora automática, pero la manteca ya sale lista de la máquina y simplemente se porciona del peso que vos necesitas fraccionar y ya está. No tiene mucho más complicación que esa. Entonces, antes, el proceso de elaboración de manteca era un proceso lento, manual, pasó a ser automatizado, pero con todas las ineficiencias habidas y por haber, hasta que se diseñó este nuevo concepto de proceso que elimina todas las pérdidas, permite ajustar perfectamente la humedad al valor que uno quiera, porque depende de la velocidad que le dé al tornillo y se acabó el problema. Mientras más rápido lo haga, más caudal, por otro lado meta, más presión va a dar y por lo tanto más humedad voy a sacar y por lo tanto más suero voy a recuperarle, ¿sí? Y me permite hacer todo mucho más eficiente. Entonces ahora lo hago rentable. Y aún así, en Córdoba quedan 2 cremerías, mantequerías muy grandes que le fabrican a todas las marcas. ¿Por qué? Porque en sí mismo trabajar bajos volúmenes no es rentable hoy. Entonces ha quedado concentrado entre 2 o 3 fábricas la producción de manteca de todas las marcas que uno puede comprar en el mercado. ¿Ok? ¿Se entendió el proceso y los cambios que uno puede hacer a medida que va comprendiendo el funcionamiento? Sí, profe, se entendió. Profe, una consulta. Diga. ¿Qué se hace con el suero? ¿Se desecha totalmente, digamos? No, para nada. El suero tiene toda la proteína, tiene toda la lactosa y tiene todos los minerales propios de la leche, razón por la cual o se manda
junto con el suero de la industria de la quesería, a una empresa que hay acá en la provincia de Córdoba, que se llama Arla Food, que lo que hace es, con membrana de ósmosis inversa, separar los componentes de eso y producir los polvos, que son los extractos de suero lácteo que se utilizan para todos los suplementos dietarios de deportistas. Todos esos polvos que se toman en los gimnasios son a base de, entre otras cosas, proteína de suero de leche, proteína de suero de queso, proteína de suero de manteca, etc. O los puedo utilizar, como tiene alto contenido de proteína, los puedo utilizar en la fabricación de queso. ¿Sí? No, pero se recupera. O puedo, de ese suero, precipitar la proteína y obtener ricota. Puedo hacer un montón de alimentos todavía con ese suero. ¿Por qué? Porque lo único que le saqué fue la grasa. El resto de los componentes están toditos ahí adentro. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, ok. ¿Dudas y preguntas respecto a esto? Profe, entonces el rendimiento estaba más o menos en el 30-35%. Buena pregunta. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo esperado? Que si yo tengo materia grasa, ¿qué es lo esperado? Que, yo puedo recuperar el 100% de la materia grasa que estaba originalmente presente en la crema. No puedo, si yo hago los cálculos con los datos que tenemos acá en pantalla, que son datos sacados del pote y demás, no son datos reales que nos van a mostrar la realidad. ¿Yo qué tendría que hacer? Agarrar una porción de crema, ir al laboratorio, medir el porcentaje exacto de materia grasa que tengo, hacer el proceso productivo y después determinar a cuánto concentré esa materia grasa y después medir la humedad que tengo. Ahí voy a poder calcular con datos analíticos el verdadero porcentaje y el verdadero rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? El rendimiento perfecto del 100% sería que yo pueda transformar en manteca toda esta grasa. 36 más el teórico de 14% de humedad, yo debería obtener 85. ¿Cuánto era esto? El peso de la manteca. Entonces, 75 gramos más 14, teórico, debería estar en 89, ¿no es cierto? 89 dividido 170, estoy obteniendo un 52% de rendimiento. Con lo cual, eso es teórico y sería lo ideal. En realidad, por los datos que tenemos, es mucho más bajo que eso y, por ende, tendría una pérdida que está graficada acá y que, bueno, la tengo que buscar y optimizar. ¿Está claro? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, una pregunta. Me está quedando el proceso de fabricación de queso y el de leche en polvo como temas todavía para poder compartirlo con ustedes. ¿Hasta qué hora dura la clase hoy? ¿Tienen otra clase después de esta? ¿Se pueden quedar un ratito más? ¿Quieren que cortemos y sigamos la clase que viene? Solemos estar hasta las 8, profe, cuando se comienza a las 6, pero no sé qué dicen los compañeros.
No sé si la mayoría dispone de media hora más, podemos ver un tema más, si no, la semana que viene lo terminamos en 1 horita y algo y arrancará otro profe con otro tema adicional. Me dicen ustedes qué disponibilidad tienen de tiempo. Profe, capaz que si lo vemos la clase que viene, lo podemos ver hasta más tranquilos. Bien, bueno, no hay ningún problema. Entonces, la clase que viene, vamos a ver lo que nos queda de queso y vamos a ver lo que nos queda de leche en polvo como los temas finales. Y vamos a ver cualquier duda que pueda haber quedado respecto a esto. Así damos por terminado dentro de los temas de industria láctea los procesos más importantes, que si a alguno de ustedes en la provincia de Córdoba o en las provincias aledañas algún día le toca ir a trabajar, por lo menos que tenga una visión general de cuál es la problemática en la industria láctea. Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo final que quede? Todo bien, profe. No, profe, todo muy claro. Profe, Bueno. disculpe, no es con el tema en sí, sino es con la fecha de parcial. Quería saber si se dijo algo de ese tema. No hay todavía, a ver, que yo sepa no hay, no me acuerdo si se publicaron a principio de año las fechas parciales, pero en principio a Ricardo Bonaiuti le queda 1 clase y media /2, y a Gonela también le queda por lo menos 1 clase más, o sea que sumada a la mía que me falta, estaríamos a 3-4 semanas del parcial por lo menos. Después del segundo parcial vienen toda la presentación de los trabajos. Profe, Bueno, ¿puede profe, ser muchas gracias. que las correcciones Ahora que- de los trabajos no estén ¿Cómo, todas? perdón? Digo que las correcciones de los trabajos a nosotros todavía no nos llegó, no sé si hablaron algo o... Hay muchos trabajos. Ricardo Bonaiuti estaba pasándole a Gonela otros trabajos ya corregidos. Tengan paciencia, los vamos corrigiendo en la medida que vamos pudiendo avanzar. Quedan varios de entregar todavía las correcciones, pero yo calculo que no más de 1 semana tienen que estar todos terminados. De todos Bien, modos, por van a ahí era tener como no un teníamos... mes para corregirlos. Bueno, No son sí, no era muchas más que las nada por si no teníamos noticias y había que corregir algo, era más que nada por eso, pero no hay apuro. Sí, sí, Gracias. quédense tranquilos que van a tener mucho tiempo entre que el último grupo reciba las correcciones y la fecha de presentación. Bárbaro, gracias. Bueno, chicos, les agradezco la predisposición. Sé que virtualmente no es la mejor manera de poder hacer una actividad práctica como esta, pero espero que pese a todo eso se haya podido entender y hayan captado la finalidad del práctico, que es que ustedes identifiquen qué pasa cuando hago tal o cual cosa. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Buen fin de semana. Gracias.